El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya está en Vietnam luego de su histórica visita a Corea del Norte. En un artículo del periódico del Partido Comunista de Vietnam, Putin agradeció la postura de ese país en relación con la guerra de Rusia en Ucrania. La calificó como balanceada y destacó la disposición de Rusia y Vietnam para estrechar la cooperación binacional en materia económica y hasta de investigación nuclear. Antes de llegar a Vietnam, el presidente ruso dijo que no descarta desarrollar una cooperación técnico-militar con Corea del Norte luego de firmar un tratado estratégico con el líder norcoreano Kim Jong-un. Este acuerdo prevé la prestación de asistencia mutua en caso de que uno de los dos países sea atacado. Putin dijo que las negociaciones con Pyongyang serán beneficiosas para la amistad mutua y fortalecerían la seguridad en toda la región. Y queremos analizar este encuentro y las implicaciones de este encuentro incluso para los países de Occidente. Ya me acompaña Adolfo Laborde, analista internacional, profesor investigador del CIDE. Qué gusto saludarte, bienvenido. A ver, empecemos por ese tema, esa prestación de ayuda en caso que uno u otro sean atacados. Y todo el día muchos expertos han hablado de que esto se parece a lo que cita el artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque a un miembro de la OTAN representa un ataque a todas las naciones. ¿Coincides? Bueno, es una versión nueva de lo que hace muchos años se denominó el Pacto de Varsovia. Vámonos un poco más atrás, en donde había este acuerdo de ayuda y de seguridad mutua entre la Unión Soviética y algunos países de Europa del Este. Pero bueno, ahora estamos en Asia en varias coyunturas. Me parece que sí se parece, pero también hay que entender que dentro del contexto de Asia-Pacífico existen también acuerdos de seguridad mutua entre Estados Unidos y algunos vecinos incómodos para Corea del Norte y para Rusia. Tal es el caso del propio Japón y el propio Corea del Sur. Entonces, en este contexto lo tenemos que analizar, porque así como se están dando conflictos en Europa Central, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, también hay conflictos no declarados, guerras de baja intensidad en el contexto de Asia-Pacífico. Eso me hace pensar que también esta definición de un ataque hacia un país ha sido algo subjetivo. El ejemplo más cercano lo tenemos hoy día en esta invasión rusa a Ucrania y lo que para Putin representan amenazas territoriales en relación con lo que hacen otros países, miembros de la OTAN, por cierto. Sí, efectivamente, gran parte de este conflicto que observamos en el contexto entre Rusia y Ucrania es precisamente el miedo o la precaución por parte del gobierno ruso de que las fronteras se muevan hacia una mayor cercanía hacia su frontera, porque es histórica la repercusión que esto podría tener, no solamente pues la amenaza, la incorporación de Ucrania a la OTAN, que es muy complicado que se dé eso, sino que también hay otros actores como Polonia, que está muy cerca de Rusia y que es parte de la OTAN. Entonces son varios elementos que tenemos que entender y que en el contexto de Rusia pues se está tratando de tener mayores aliados, ahora que hablemos de la visita a Corea del Norte, y por supuesto una serie de escudos para poder tener una especie de disuasión ante eventuales conflictos en el futuro cercano. En el contexto de Corea del Sur, del eje de países de Occidente, ¿qué representa no solo la visita y la pompa y la circunstancia de la misma, pero este acuerdo militar? Es un empoderamiento para Corea del Norte y una preocupación muy grande para Corea del Sur, porque hay que recordar que hubo una guerra en la península de las Coreas hace muchos años, duró 3 años, del 50 al 53, y hubo un armisticio. No hubo un proceso de paz, técnicamente están en guerra. Si a eso le aunamos las frecuentes amenazas de los ejercicios militares, los ejercicios con misiles tierra-aire que Corea del Norte hace sobre el Japón, sobre el mar de Japón o sobre el territorio japonés, específicamente Hokkaido, pues eso también habla de una mayor preocupación. Repito, hay un acuerdo de seguridad entre Japón y Estados Unidos, hay más de 35,000 miembros de las Fuerzas Armadas en Corea y otros más en Okinawa y Japón. Entonces esto hace más complicado el asunto, Gabriela.
Por supuesto. Ahora, ¿qué quiere específicamente Vladimir Putin? Algunos periodistas de investigación han sugerido que lo que quiere Putin, además de armas, pues son espías directamente de Kim Jong-un. ¿Coincides? Bueno, hay una estrategia de aumentar las capacidades de inteligencia. Por supuesto que eso es parte ya del acuerdo, el intercambio de información de inteligencia, sobre todo en países como Corea del Sur, ya lo comenté, en algunos territorios del Pacífico, y por supuesto también es un escudo para poder, nuevamente me gusta utilizar la palabra disuadir, a que se abra un frente en el Pacífico. Aquí hay otro país que tiene que entrar en el tema de la geopolítica, porque Rusia y Japón tampoco tienen un acuerdo de paz, siendo que Rusia invadió unas islas del territorio norte de las Kuriles y técnicamente también están en guerra. Entonces, Rusia con este ejercicio no solamente pone a pensar a los estrategas o los geoestrategas de estadounidenses, coreanos y japoneses en este frente, sino que también abre las posibilidades de establecer nuevos lineamientos de cooperación militar, nuclear, que eso es preocupante porque Corea del Norte tiene la capacidad técnica de hacer llegar pues ojivas nucleares a cualquier parte del Pacífico. Por supuesto. Ahora incorporemos, Adolfo Laborde, el factor Donald Trump de llegar a la presidencia, a la Casa Blanca, en relación con estos dos líderes a quienes ha descrito con elogios, por cierto. Bueno, sería una aproximación, ya conocemos el estilo de Donald Trump, disruptivo completamente, seguramente se enfocaría a una relación personal, como ya lo tuvo en las reuniones que tuvo con el señor Kim Jong-un hace algunos años, seguramente visitaría al señor Putin y eso pues le daría pues una capacidad en términos de política exterior para poder tener juego con estos dos líderes, pero eso no significa que tanto Corea del Norte como Rusia abandonen sus intereses nacionales en términos de seguridad, que es mantener a raya a los miembros de la OTAN y, por supuesto, defenderse, como ellos lo explican, de pues los intereses europeos y norteamericanos en el contexto de una Rusia independiente, así lo llama él. Quedó clarísimo. Adolfo Laborde, qué gusto saludarte. Gracias por tu análisis. Hasta luego.